secretario general de UDOC. Ale, querido, ¿cómo va? Mariano Gandhi te saluda en Todo Provincial. ¿Todo bien? Bien, bien. Buen día para vos y para todos. Muchas gracias. Ale, bueno, contanos un poquito porque hoy se está llevando a cabo en la provincia de Buenos Aires un paro general docente donde ustedes desde UDOC, AMET, FEB, SUTEBA están pidiendo diferentes cosas, entre ellas, ahora me voy a meter puntualmente en el tema de la violencia en las escuelas, pero bueno, además piden paritarias. Contarles un poco a la gente qué es lo que están pidiendo en el día de hoy. Sí, es así. Estamos pidiendo al Estado provincial, porque no es solo al gobierno, a la Dirección General de Cultura y Educación, sino también al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Niñez, bueno, todos los actores involucrados desde el Poder Ejecutivo, sino también desde el Poder Judicial, ¿no? Fiscalías, los juzgados que hay descentralizados, para que aborden la situación con una premura que es necesaria y además con una contundencia que le dé un mensaje muy importante a todos los padres, madres que han violentado físicamente a docentes y a aquellos que pretendan hacerlo, que intenten resolver las diferencias que puedan haber y que son legítimas entre un padre y una escuela, pero tienen que resolverse a través del diálogo, de ninguna manera a través de ningún tipo de violencia. ¿Nos decías? No, decía esto, que le pedimos la máxima sanción posible para los padres que violentan a un docente, que golpean a docentes que están, últimamente son muy, muy frecuentes y casos muy, muy violentos. Cualquier tipo de violencia es grave. Ahora, por ejemplo, la semana pasada le han roto la nariz, le han quebrado, le han fisurado la nariz en Moreno a una docente. Nombro como un ejemplo de muchos casos que hay con mucha violencia. Por eso no puede ser más. En la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, el tema de la educación, el tema de los docentes era un tema que la sociedad veía y cuidaba. Y de un tiempo a esta parte, y yo lo asocio, ¿no?, un poco a los discursos violentos que bajan de las máximas autoridades nacionales, ¿no? Ese ataque a la educación, que hay sectores que después se creen con una cierta legitimación, como para violentar a la escuela pública. Pegarle a un docente es violentar la escuela pública. Como si esa persona no necesitara de la escuela pública para sus hijos. Ale, ¿cómo se hace para poder cambiar? Porque evidentemente esto no es un problema de educación, sino es un problema cultural, donde evidentemente se está perdiendo el valor de la presencia del docente dentro de un aula o de la presencia de un directivo de una escuela frente a los papás y las mamás de los alumnos y también de los alumnos. ¿Cómo se hace para revertir esta situación? En principio es un problema de violencia, un problema judicial, un problema de organización del Ministerio de Educación, en la provincia de Buenos Aires se llama Dirección General de Cultura y Educación, pero al final es un problema político. Porque de lo que se trata es de qué valor le asigna la sociedad o un sector de la sociedad, porque hay un gran sector de la sociedad que cuida y que digamos, que valora la educación. Pero hay un sector que obviamente cada vez es más, tiene más frecuencia, tiene más casos, evidentemente es un sector que está creciendo, producto del ataque a que está siendo sometido la educación, y por eso yo le asigno al final una valoración política a la cuestión. Por eso es que le estamos reclamando desde el sindicato acciones políticas al gobierno provincial para que, además de todos los dispositivos que hayan jurídicos, judiciales, desde la Dirección General de Cultura y Educación, que se dé la discusión política respecto de cuál es la importancia para todos, ¿no? Y sobre todo para los sectores de más bajos recursos, la educación pública y gratuita que hay en todo el país y, bueno, en este caso en la provincia de Buenos Aires. Ale, esto cuando ustedes se sientan a la paritaria con el gobierno de la provincia, ¿se plantean este tipo de acciones para poder poner un poco de seguridad en las escuelas? Sí, lo planteamos, evidentemente no está dando los resultados esperados y es por eso que de los paros distritales en los lugares en los que esto pasaba, ya pasamos al paro provincial, ¿no?, que es la máxima instancia posible, y esperamos que
en conjunto, porque no es que nosotros decimos, bueno, ocúpense, lo que nosotros podamos aportar desde nuestro lado también lo haremos, pero evidentemente la solución viene de las sanciones a aquellos que infrinjan la norma y después de la prevención, que es lo que nosotros firmamos con un acuerdo de resguardo y reparación que viene a aplicar en la provincia de Buenos Aires, en las escuelas, el convenio 190 de la OIT, que habla de erradicar todas formas de violencia en los ámbitos laborales. Bien. Además, estamos reclamando la reapertura de paritarias para un aumento salarial que permita recuperar el poder adquisitivo que evidentemente se está perdiendo no solo para los docentes, sino para todos los trabajadores en la Argentina, producto de del grave ajuste que está llevando adelante el gobierno nacional. ¿Cuántos puntos abajo están hoy? Mira, depende del cargo, pero es mucho la pérdida. Entiendo la importancia para ustedes de dar un número. Sí. Me parece que es gravísima la pérdida. Se perdió el FONID, que en su momento eran entre el 10 y el 15% del salario del trabajador docente. Se perdió fondos para escuelas de doble jornada, para infraestructura, para comedores escolares, bueno, para un montón de cuestiones. Además se perdieron los fondos que tenían los docentes para el subsidio al transporte, para el subsidio a las tarifas de servicios públicos, toda plata que tenía el docente en su bolsillo y que por decisión exclusiva del gobierno nacional se ha perdido. Evidentemente, el gobierno provincial es el responsable del salario en la provincia de Buenos Aires y por eso le estamos reclamando también al gobierno provincial que priorice en sus gastos en el salario de los trabajadores, en el salario de los docentes. Bien. También lo que piden es no a la reforma previsional y garantizar las prestaciones de idioma. Voy primero a la reforma previsional. Pusimos varios ejes porque son todos importantes, todos graves. Un punto que también estamos reclamando es que en la provincia de Buenos Aires baje la sobrecarga de tareas para los docentes y que avancemos a la desconexión total. Nosotros el año pasado logramos que los docentes, lo logramos por un acuerdo paritario, que los docentes no están obligados a contestar WhatsApp, emails, fuera de su horario de trabajo. Vos fíjate, el año pasado sacamos un acuerdo paritario de desconexión digital. Ahora lo que estamos planteando es la desconexión total, porque hay muchísimos docentes en la provincia de Buenos Aires que trabajan en su casa, además del trabajo que hacen en la escuela. Y eso no puede ser más. Eso forma parte de la sobrecarga de trabajo que tienen los compañeros y que creo que se tiene que terminar. Esta cosa histórica, ¿no?, en la Argentina de que el docente cobrás por esta plata, trabajás acá y después vas a tu casa y no cobras, pero seguís trabajando. Me parece que eso es un elemento muy importante a la hora de la salud psicofísica de los docentes de la provincia. Además, estamos reclamando esto que decís vos. El gobierno nacional se comprometió con el Fondo Monetario a modificar la ley previsional en Argentina, la reforma previsional, y eso va a traer consecuencias para todos los regímenes estatutarios, los regímenes previsionales, perdón. Y el de la provincia de Buenos Aires es un régimen provincial que tiene financiamiento nacional por ley. Y esto es lo que ya está incumpliendo el gobierno nacional, que están rondando los 2 billones de pesos, y que le exigimos que lo más pronto posible ponga esos fondos en la provincia de Buenos Aires para no ver resentido la jubilación docente. También estamos reclamando que el gobierno nacional devuelva los fondos que le ha quitado a la educación técnica, que los ha llevado a cero, fondos nacionales que existían y que a partir de este presupuesto actual no existen más, así que repudiamos esa decisión y le reclamamos que devuelva todos los fondos que tuvo hasta el año pasado a la educación técnica y que los ha perdido. También lo de IOMA, que es nuestra obra social, de las prestaciones que necesitan nuestros compañeros. Bien. Ale, esto es un paro docente provincial que se da en el día de hoy. ¿Puede llegar a continuar? ¿Es solamente por hoy? Mira, esta pregunta en general me la hacen cuando estamos de paro. La medida de fuerza de paro es una medida extrema, extraordinaria, que se hace cuando han fallado un montón de otros canales, de otros caminos. Nosotros estamos hoy en una medida de fuerza y le damos todo el impulso y todo el énfasis a esta medida de fuerza que pretendemos que logre los objetivos. Bien. Porque si estaríamos pensando en una siguiente, quiere decir que ya sabemos que no va a lograr los objetivos esta. Bien. Por eso nosotros pretendemos que a partir de esta medida de fuerza del día de hoy, el gobierno provincial y el gobierno nacional resuelvan todos los planteos que acabo de enumerar y que lleven solución a los compañeros y compañeras. Lo más probable, conociendo cómo viene la historia reciente,
que desde el gobierno de la provincia los convoquen, después se verá si pueden o no llegar al acuerdo. Para el gobierno nacional no los van a convocar porque no lo vienen haciendo. No, eso es muy probable, coincido, es muy probable, pero esa casi seguridad, porque veamos lo que pasó con lo universitario. Es verdad que se hizo un esfuerzo enorme para que se logre un resultado que tampoco es el esperado, ¿no? Pero bueno, evidentemente hay que estar en la lucha, en la calle, ¿no? Hay que tener en cuenta el escenario político, el escenario sindical, pero me parece que por más que nosotros pensemos que muy probablemente el gobierno nacional no cambie sus políticas, hay que seguir reclamando. Claro. Porque hay que seguir diciendo que el gran responsable de lo que está pasando en la Argentina es el presidente de la Nación y su brutal ajuste, el brutal ajuste que está haciendo en la Argentina. Para mostrar un ejemplo de cómo cambió la Argentina. La ley de leyes, que es el presupuesto de la Nación. En noviembre de 2023, el renglón más importante del gasto en el presupuesto nacional eran servicios sociales, que son jubilaciones, pensiones, asignación universal por hijos, educación, salud, los servicios sociales. Hoy es el servicio de la deuda externa. Este es el país que a partir de 2 años para acá se está pergeñando y nosotros pretendemos cambiarlo con nuestro granito de arena, que puede ser que sea un granito más de arena, pero no hay que dejar de reclamar permanentemente por un cambio de políticas, porque la provincia de Buenos Aires hasta noviembre del 2023 tenía esto que te dije yo, FONIP para todos sus docentes, plata para infraestructura, plata para doble jornada, para comedores escolares, para planes de terminalidad, tenía subsidios al transporte, tenía subsidios a las tarifas de servicios públicos, había otra actividad económica porque además todo esto lo que logra es que haya una recesión, haya una baja de la recaudación que se está verificando en el impuesto más importante que es el IVA. Hay una baja de recaudación que ese es el impuesto coparticipable y hay una suba de recaudación en los impuestos no coparticipables que son los que no van a las provincias. Y la baja de IVA inevitablemente lleva a la baja de ingresos brutos en las provincias. Ingresos brutos es el impuesto más importante de recaudación provincial. Tengamos en cuenta esto, que me parece muy importante. 7 de cada 10 pesos lo maneja el Estado Nacional. 7 de cada 10. El 70% de la recaudación por todo concepto de ingresos fiscales son nacionales. Por eso es tan importante la ley de coparticipación federal de impuestos, por eso son tan importantes los pactos fiscales, es tan importante las asignaciones automáticas, semiautomáticas y no automáticas que el Estado Nacional tenía para con las provincias, para con los habitantes. Porque si lo escuchamos al presidente parece que él no tiene ninguna responsabilidad con ninguna persona. Él se encarga de la macroeconomía y después que se arreglen las pymes. Se encarga de la macroeconomía y que se arreglen las provincias. Él no tiene responsabilidad de nada con las personas. Y esto no puede ser más, esto tiene que cambiar. Por eso yo también exhorto a todos los que estén preocupados por la educación en la Argentina a que enfrenten estas políticas de ajuste para el pueblo argentino. Ale, la última y te libero. Para los papás y las mamás que hoy se ven afectados porque tienen que ir a laburar, pero tienen a los chicos que no tienen clases. ¿Cuál es el mensaje? Porque muchas veces se enojan y quizás muchas veces no entienden qué es lo que se está pidiendo. Miren, yo lo que digo es que el problema argentino es un problema político, ¿no? Y las decisiones políticas hay que forzarlas desde el Estado de Derecho y de la democracia. Las leyes, los derechos y también los deberes, pero los derechos que da la democracia. La democracia y la república, uno de los derechos que le da a los trabajadores es de organizarse y de reclamar a las autoridades. Ese padre, que no sé de qué gremio puede hacer, pero supongamos que sea de la Unión Tranviarios Automotor o Camionero o no sé, el gremio bancario, o gremios de la Universidad Nacional, ese padre tiene que apoyar la lucha de los docentes de la provincia de Buenos Aires como nosotros apoyamos las luchas de todos los trabajadores en la Argentina. Porque cuando para un colectivo, el docente no puede usar el colectivo, el hijo de ese docente no puede usar el colectivo. Y nosotros apoyamos enfáticamente las luchas que lleven a mejores condiciones de trabajo. En otra etapa de la historia argentina era un poco más fácil lograr alguna cuestión. Evidentemente ahora, como vos lo decías bien,
está mucho más difícil. Pero lo que no podemos caer es en que trabajadores se enojen con la lucha de otros trabajadores, porque justamente eso es lo que un sector de la política en Argentina está queriendo lograr, esa pelea de trabajadores contra trabajadores. Y lo único que no podemos hacer es desunirnos, pensarnos como parte. Los trabajadores argentinos, a pesar de las cuestiones que pueden haber adentro de la dirigencia sindical, adentro de la organización sindical de los trabajadores, tenemos que pensar siempre en la unidad. A este principio que quiere establecer en la Argentina el presidente de la Nación del individualismo, del sálvese quien pueda, nosotros tenemos que oponer la solidaridad, la unidad y la organización. Entiendo los problemas que hay para lograr estas tres cuestiones de la parte trabajadora, pero no lo podemos abandonar y tenemos que seguir adelante porque la hora es muy difícil y tenemos que seguir reclamando y peleando con las herramientas que tenemos, con las limitaciones que tenemos, con la capacidad que tengamos, representando a los trabajadores y al pueblo argentino. Ale, querido, como siempre, un placer enorme, muchas gracias por el tiempo y seguramente que te vamos a estar llamando más adelante para ver cómo continúa la tarea que hacen desde UDOCVA. Muchas gracias a vos y a disposición. Saludos para todos.